Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué nos constriñe? ¿Cuándo nos constriñe? ¿Qué significa eso? Nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Se los digo de esta manera: el amor de Cristo nos constriñe, nos lleva a actuar, nos impulsa a actuar al pensar que si uno murió, esto es Cristo, por todos, esto es nosotros, entonces todos morimos cuando Él murió. Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús murió en mi lugar en la cruz. Esto es lo que dice el versículo 14. Jesús murió en mi lugar. Es decir, aquí hay un aspecto legal. La paga del pecado es muerte. Toda alma que pecare morirá. La justicia de Dios reclama venganza por la desobediencia y la rebeldía del hombre. La justicia de Dios gritaba: que muera Aldo, que muera Álvaro, y así con cada uno de nosotros. Por cuanto todos pecamos, somos dignos de que Dios nos pague, nos recompense con muerte. No solamente la muerte biológica, sino la separación eterna de Dios, la muerte espiritual. Esto queda plasmado cuando dice: Jesús murió en mi lugar en la cruz, me sustituyó. Por eso el sacrificio de Cristo es el sacrificio vicario, que significa sustituto. Yo debía morir, pero Él murió por mí. Pero eso es solamente una parte de la verdad. Además, este versículo dice que en su muerte me incluyó a mí, porque cuando Él murió, todos morimos. Cuando Él murió por mí, todos morimos. Esto significa, Él no solo murió por mí, sino que cuando Él muere, me incluyó a mí, incluyó mi yo. Por eso, ya no vivo yo, porque cuando Cristo murió, mi yo murió, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea que ahora en esta tierra, mientras tenga la vida biológica, ya no vivo para mí, sino para aquel que vino, tomó mi lugar en la cruz y murió, y resucitó también por mí. ¿Cuántos me siguen? ¿Quién es ese yo que murió? Miren lo que dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Quién es ese que murió cuando Cristo murió? Murió mi yo. ¿Qué tipo de yo? ¿Quién era ese yo? Te voy a decir porque quizás te parezca que tú siempre has sido una buena persona, eres un buen amiguito y nadie lo puede negar. Quizás tengas un alto concepto de ti, pero tanto yo como tú, a la verdad, no servíamos para nada. A tal punto que como no servíamos para nada, Dios preparó un lugar para el diablo y para sus ángeles, y para que fueran también todos aquellos que pecaron y no se arrepintieron y vivieron una vida alejada de Dios. Mira lo que dice acerca de la humanidad caída, acerca del yo. Romanos 3:11. Dice: no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún un ser humano. Ni tú eras justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Literalmente,
el original dice, todos a una se arruinaron a sí mismos. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera aún uno. Pulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides, de víboras, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la condición de ese yo que murió cuando Cristo murió. ¿Escucharon? No hay justo ni aún uno. En otras palabras, cuando Cristo murió, murió el hombre injusto. Murió nuestro yo injusto. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahí murió el necio, el torpe, el incapaz de acercarse a Dios. Todos se desviaron a una y se han corrompido. Cuando Cristo murió, tú y yo, que éramos parte de ese cardumen, de los que se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí describe cómo éramos nosotros. Se supone que antes. Porque si eres un cristiano solamente bautizado y no crucificado, los cristianos que viven una vida meramente de conocimiento, no viven una vida de fe, no viven juntamente con Cristo crucificados, son el peor estorbo que tiene la iglesia en el mundo hoy. Ni aún es Satanás, ni aún es el mundo con todas las aflicciones que nos provoca el mundo. Cuanto más tú te determines a morir y a caminar en el Espíritu, te das cuenta que la peor peste de la iglesia está dentro de los propios cristianos. Un ego sin crucificar. Es ese ego sin crucificar que hasta predica y todo, hasta habla que es cristiano, pero con sus hechos lo niega. Porque el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Repito, los que viven según esa vieja naturaleza no pueden agradar a Dios. No pueden. Pablo dijo, habiendo entre vosotros divisiones, quejas, los de Cloé le habían informado a Pablo. He sido informado por los de Cloé. Siempre en la iglesia hay algunos que son de los de Cloé, informan. He sido informado por los de Cloé que hay entre vosotros divisiones, que uno dice que es de Pablo, otros dicen que es de Apolos, otros dicen que es del apóstol Álvaro Fernández y otros dicen que todos se hacían divisiones y hacían grupúsculos. Y entre ellos decían, nosotros somos de los de Apolos. Tengámosle asco y menospreciemos a los que se dicen que son de Pablo. Y los de Pablo decían, no, en el nombre del Señor somos de Pablo. No le presten ni una virome a los de Apolos. No, pero es para contar las almas que se entregaron hoy. No, esos son los del Apolos. Nosotros somos de Pablo pentecostales. Y otros decían, somos de Apolos bautistas, del séptimo día. Ya tenía una confusión terrible. Pablo dice, ¿cómo es eso? ¿Murió Pablo por ustedes? ¿Murió Apolos por ustedes? Haciendo estas cosas, ¿no sois carnales? ¿No sois niños espirituales? ¿Y vivís como los hombres que no conocen a Dios? ¿Dice eso la Biblia o no? Tristemente, esa es la realidad en general de las congregaciones. Amados, pero estamos persuadidos por el Espíritu a no vivir así. A no vivir así, porque cuando Cristo murió, yo también morí. Yo también morí. ¿Qué yo murió? El injusto, el necio, el torpe, el incapaz, el corrompido, el malvado, el siervo de la muerte que tiene su garganta como sepulcro abierto. ¿Cómo es posible que aún entre los cristianos a veces uno mira y dice, a ver esa gargantita, a ver esa gargantilla,
Qué feo olor. Olor a chisme, calumnia. Es como que sale olor a muerte, a infierno de ahí. Prepotencias, soberbias, divisiones, críticas, descalificaciones. Me temo que a veces estamos como dijo nuestro Señor. Estamos como sepulcros blanqueados, pero hay huesos muertos adentro. No, amados, ya murió. Esa gargantita ya no es la que Dios nos dio. Ahora tenemos labios de justo, lengua de sabios. Si entresacamos lo precioso y desechamos el viejo hombre, lo vil, somos como la boca de Dios. Se tiene que escuchar palabras de gracia, de aliento, no de mal aliento, de buen aliento. Se tiene que escuchar de nosotros alabanza. Ya fue el tiempo de la crítica, ya fue el tiempo de ver siempre el pelo en la leche. Ya murió. Pablo dice, ¿cómo si esas cosas ya murieron? Ustedes van otra vez a permanecer en ellas. No, santos, no corresponde a nosotros. Tenemos que asumir este pensamiento que decía Pablo. El amor nos constriñe, nos impulsa a actuar pensando en esto, que Él vino y murió por mí para satisfacer la justicia de Dios. Ahí hay un aspecto legal, pero además cuando Él murió nos incluyó a todos. Y ahí hay un aspecto inclusivo, de modo que fuimos bautizados, sumergidos en su muerte. ¿Están ahí? En sus labios hay veneno de serpientes. Miren ustedes, así es el viejo hombre. Tú pensabas que es la mala fama de las suegras que tienen veneno de serpientes. No, las nueras también lo tienen y los yernos también. ¿Cuántas suegras dicen amén? No, es una broma. El hijo del diablo murió ahí. Su boca está llena de maldición, de amargura. Eso corresponde a la boca del viejo yo, del viejo hombre. Mírale la cara al otro. Si el otro pone cara como que está saboreando amargo, está dentro del club de esos que todavía no han sido crucificados. ¿Pone cara de contento? Pues entonces estás hablando con algo dulce. Sin embargo, la Escritura dice que cuando Cristo murió, ese viejo hombre, cuya boca estaba llena de maldición y amargura, también murió. También dice que una de sus características es que sus pies corren veloces a derramar sangre. Son homicidas. Los seres humanos por naturaleza, especialmente estamos hablando de los no crucificados, aunque se digan ser cristianos, son personas homicidas por naturaleza. Tienen el gen, quizás no lo lleven a la práctica, pero Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho no? Matarás. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya ahí tiene la semilla del homicidio. Quizás tú no hayas matado a nadie porque no tuviste la oportunidad, pero buena gana te hubiera dado. Ese gen lo heredamos de nuestro antiguo padre, el diablo. El ego humano es un hijo perfecto, digamos, aunque es imperfecto, de la serpiente antigua. Es la simiente de la serpiente en la raza humana. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. ¿Vives en paz tú?
¿todos los caminos que has tomado son de paz o todos son en conflicto? Agarro para acá y estoy en conflictos con uno. Agarro para acá, estoy en conflicto con uno. Siempre parece que tienes una suerte bárbara en encontrar a alguien que te molesta en la vida. No tienes camino de paz. ¿Sabes por qué no tienes? Porque andas todavía según ese viejo hombre. Llévalo a la cruz y vas a ver que tienes paz. Solo hay una manera en que tengas paz con Dios, que ese viejo hombre sea llevado al lugar que corresponde, al lugar de la cruz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, y eso habla de la rebeldía y la desobediencia que tiene el ego humano. Vamos a Romanos capítulo 6. Yo quiero que ustedes asuman esto como algo personal. Yo lo he asumido como algo personal, porque es el mensaje de la cruz. Es la buena noticia el mensaje de la cruz. Cristo murió para pagar nuestra deuda. Cristo murió en el lugar que yo tenía que morir. La cruz que Él cargó no la merecía. Se le impuso esa cruz, porque esa cruz la tendría que cargar yo, la tendrías que cargar tú. Esa es la buena noticia. Que además que Él murió por mí, me incluyó a mí. Y cuando me incluyó a mí, incluyó al hombre pecador, al viejo hombre, plagado de deseos engañosos, homicida, desobediente, rebelde, y todas esas descripciones que dije hace algunos minutos. Pero miren ustedes, Romanos 6:3 dice, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados, es decir, sumergidos en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados. Yo fui sumergido en su muerte, fui bautizado en su muerte, para que así como Cristo también resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos con Él y vivamos una nueva vida. Mira el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo somos en la de la resurrección. Sabiendo esto, mire, repita conmigo esta palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, es decir, lo que adentro mío moraba, y que me llevaba a pecar, fuese destruido, a fin de que no sirva más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así, si nosotros morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él. Note el versículo 6, dice, sabemos que nuestro antiguo hombre, nuestro viejo hombre, ya fue crucificado juntamente con Él. ¿Por qué sabemos? Porque Dios lo dice en su palabra. Porque nosotros no estábamos allí siendo testigos de esa muerte en la cruz. Pero lo dice Dios en su palabra y es imposible que Dios mienta. Es decir, que diga una cosa que no se haga realidad a aquellos que la creen. Es imposible. Ahora, no se hace realidad si no lo creemos. Cristo murió por toda la humanidad, pero vemos que no todos son salvos, sino que son salvos los que creen. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea que el que no cree sigue condenado. Ahora, acá se nos dice que cuando Él murió, sabemos que mi viejo hombre murió. El lengua larga, el chismoso, el que genera contiendas, divisiones, el que le echa leña al fuego de las discordias, murió. Sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Pablo no fue testigo de la visible como lo fue Pedro y los demás apóstoles, pero sabemos porque Dios nos lo reveló por su palabra a nuestro espíritu. Porque es imposible que Dios mienta. Pablo dice a Tito, Dios que no miente, y en otro lugar dice, Dios no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir o arrepentirse de lo que dijo. Sabemos, porque Dios no miente.
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ahora, ese sabemos precede al creer. Yo no puedo creer algo que no sé y no lo puedo saber si no se me revela por la palabra. Para eso es este mensaje, para que se te revele por medio de la palabra. No es un cuento chino. Dios lo dice que cuando Él murió, when Jesus died, cuando Cristo murió, yo también morí. ¡Sabemos! Sí lo sabemos. Sí lo sabemos. ¿Lo sabes tú? ¿Cómo lo sabes? Porque Él lo revela por su palabra y Dios, que no miente, dice la verdad. Y nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Yo puedo llevar a mi experiencia la crucifixión y puedo vivir en el poder de la resurrección, porque por la verdad de Dios lo puedo lograr. Ahora, contra la verdad no puedo, pero lo que podemos, lo podemos por la verdad. Yo puedo vivir una vida espiritual. Yo puedo vivir una vida de victoria. Yo puedo vivir una vida generosa, paciente, digna de un hijo de Dios. Yo puedo dar frutos de justicia para Dios. Por la verdad de Dios lo puedo lograr. Por la verdad. ¿Qué verdad? Cuando Jesús murió, yo también morí. Mi fe descansa en lo que Dios dice. Y Dios dice que así fue. No necesito una prueba sensorial. No necesito razones lógicas. La verdad de Dios es indiscutible y ella dice que morí y resucité. Por tanto, no hay alternativa para nuestros corazones. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con Él estoy crucificado y con Él resucitado. Y cuando perdono, perdono por el poder de esa resurrección que actúa poderosamente en mí. Y cuando oro, oro por el poder de esa resurrección que actúa poderosamente en mí. Y cuando predico, predico por el poder de esa resurrección que actúa poderosamente en mí. Mi fe descansa en el saber y mi saber descansa en la palabra revelada. Cuando Cristo murió, yo también morí. Mi fe no es fantasía, no es vanidad de la mente. Mi fe no es fea. Mi fe tiene la convicción aún de algo que yo no veo en forma experimental a cada momento en mi vida. Cuando mis sentimientos me dicen, no estás crucificado. Cuando detecto que aún hay palabras o acciones que no están denotando crucifixión, permanezco en fe. La fe trae a mi experiencia práctica no solamente el ser crucificado, sino el poder de la resurrección. Aleluya. Mi fe cree aquello que todavía no ve en un 100%, pero el premio de ella es experimentar aquello que creo. Lo lograré, lo veré, porque la fe es la certeza que tengo algo que todavía no lo palpo 100%, pero que espero verlo con mis ojos naturales. La convicción de lo que no se ve. No tengo alternativas en mi corazón. ¡Creo! Hijo, ¿crees que a pesar que una y otra vez pecas, crees que no solamente te he perdonado? ¿Crees que ya ese cuerpo de pecado está en la cruz y fue desactivado de tu vida?
creo, Señor, con todo mi corazón. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esto es para que ocurra lo que creo. Y cuando dice ahí Pablo, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa, la palabra que usa es homologueo, de donde viene nuestra palabra latina homologar, que significa decir lo mismo. Yo creo el mensaje de Dios y homologo con mi boca y digo lo mismo, porque Él me dijo, yo lo digo. Así que deja de luchar para cambiar. Estás abrumada y abrumado por toda la vida carnal que tienes. Te desanima escucharte todos los días hablar. Hay gente que le gusta hablar y escucharse a sí mismo. Imagínense todo el día escuchando a la gargantita esa llena de veneno de áspid. Imagínate escuchándote todo el día maldecir y hablar amargura y negativismo y opresión y depresión. Te entiendo, debes de estar desanimada, debes de estar desanimado. Pero el Señor te dice, no es con tus fuerzas que los vas a lograr, es con mi espíritu. Y mi espíritu actúa sobre esa naturaleza carnal cuando tú crees. ¿Qué crees? Que cuando Cristo murió, tu vieja naturaleza fue allí también crucificada. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Pero el espíritu actúa con la espada del espíritu, que es la palabra. Las ligaduras del viejo hombre están sobre nuestros hombros, como si tuviésemos un muerto atado a nuestras espaldas. Los romanos en aquel tiempo a los homicidas le ponían la víctima atada a sus espaldas, espalda con espalda, hasta que también moría con la podredumbre del cadáver que tenía, que él había matado. Por eso dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? En el Imperio Romano nadie lo podría librar, porque cuando los magistrados decían, el matador debe de morir con el muertito atado a sus hombros y espalda con espalda, ¿quién lo podría librar del César? Todo el ejército y el Imperio Romano con su poderío militar estaban detrás de esa sentencia del magistrado. Por eso Pablo grita, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después dice, mas gracias sean dadas a Jesucristo, el cual me amó y se entregó por mí y me incluyó a mí. Cuando yo creo eso, el Espíritu usa esa palabra que tú has creído en tu corazón y la confiesas con tu boca y viene con su espada y corta las ligaduras de ese viejo hombre y casi me lleva al infierno. Eres libre. Libre para cantar, libre para alabar, libre para orar, libre para adorar, libre para servir, libre para experimentar el poder de la vida de resurrección. Ahora, hay algunos que no creen que Cristo resucitó. Algunos tienen la información que Cristo murió y resucitó, pero no creen. Lo dicen de boca, tienen información, almacenados los datos, pero no tienen la fe. Por tanto, no lo viven en la experiencia. Van a la iglesia, se dicen ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Mire lo que dice
1 Corintios 15, 17. Si Cristo para ti no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes están todavía en sus pecados. Si tu conducta inevitablemente no cambia, no creíste, tienes una fe muerta. Pero si creíste, aunque no lo encuentres de un día para otro esa vida de resurrección, persistes en creer. Y por el proceso de la fe de oír, creer y actuar en consecuencia y declarar en consecuencia, tú llegas a aquello que un día Dios dijo que ocurrió hace ya 2000 años. Tu viejo hombre murió cuando mi hijo murió. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Miren cómo toma vida este versículo. Primera de Pedro 2, 24. Dice, Él mismo llevó en su cuerpo, aquí está hablando de Jesús, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos al pecado, porque Él me incluyó a mí, vivamos para la justicia. Por sus llagas o por sus heridas fuimos nosotros sanados o curados. Él llevó en su cuerpo mi cuerpo de muerte y lo llevó a la cruz para que nosotros ya no sirvamos a ese cuerpo de pecado, sino que vivamos para la justicia de Dios. Y por su herida fuimos nosotros curados. Cuidado, muchas veces buscamos sanidad cuando vivimos una vida carnal. Quizás a alguien que necesita un testimonio de Dios, en su soberanía Dios lo hace, pero los cristianos no debería ser así, hermanos. Sobre la Santa Cena, Pablo dice, algunos participan de la Santa Cena de manera indigna, sin discernir el cuerpo del Señor. Es decir, le están pegando un pisotón al cuerpo del Señor y no se dan cuenta. ¿Cómo que le dan un pisotón al cuerpo del Señor? Lo estás haciendo contra uno de sus miembros, contra uno de los del Señor. Estás como Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Seguía o perseguía a Jesús resucitado Saulo de Tarso? No, en su mente no. Él perseguía a aquellos que eran de la secta del camino de gracia. Pero el Señor se la tomó muy a pecho, muy personal, y dice, contra mí lo estás haciendo. Las aflicciones que le produces a uno de mis hijos y de mis hijas, a mí me lo haces. Saulo, Saulo representa la vida del viejo hombre. El viejo hombre siempre persigue a lo que es nacido del Espíritu. El viejo hombre no le puede hablar pacíficamente al que es nacido del Espíritu. El viejo hombre siempre es celoso, envidioso y violento contra lo que es nacido del Espíritu. ¿Me siguen? Pero no lo hace contra ese hijo, esa hija solamente. Lo hace contra Cristo mismo. Sin la muerte de la vida carnal, no hay vida espiritual con frutos de justicia. Primera de Corintios 15:36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere. Los cristianos que viven una vida crucificados experimentan el secreto de obtener la vida de resurrección, que es una vida abundante. Cuando aceptamos la muerte con Él, nos volvemos invencibles. Porque ya no tenemos nada que perder. El que murió lo perdió todo. ¿Alguien está aquí?
El que murió viene a hacer nada. Y Dios no puede hacer nada si tú primero no eres nada. Porque todo lo que Dios hace, lo hace de la nada. ¿Cómo dijo pastor? Como dije los chicos, nada. No, nada. Solamente cuando morimos y venimos a estar literalmente aniquilados ahí. Y ya no tenemos ni reclamos, ni pedidos, porque los muertos no hay sindicato en el cementerio, ¿no? Solamente cuando no eres nada es que Dios puede resucitarte a una vida fructífera. Cuando vivimos en esa vida ya no necesitamos admiración, no necesitamos aplausos, no nos enojamos porque no nos dan atenciones especiales, ni peleamos por recibir aprobaciones o glorias humanas, porque ahora vivimos para la gloria de Él, que murió y resucitó por nosotros. Atrévete a esta locura. El mensaje de esta noche es el mensaje de la cruz, que es locura, la locura de la predicación, porque los hombres no conocieron en la sabiduría de Dios a Dios y Dios determinó salvarlos por la locura de la predicación. Y nosotros somos esos locos que predicamos esa locura. Lo que yo te he predicado es locura a tu razón. Y si tú crees que es locura y no crees al mensaje, pues seguirás en la misma. Pero si tú crees a esta locura, bendita locura, vas a experimentar en tu vida la desactivación de tu peor enemigo, el abominable ego de las nieves. ¿No estás contento con solo pensarlo? El amor de Cristo me constriñe a actuar, a creer, a predicar que Él murió por mí y me incluyó a mí. Y cuando yo realmente comienzo a experimentar esa crucifixión en términos prácticos, comienzo a experimentar el poder de la resurrección. No es de un momento para otro. El mismo Señor Jesucristo no lo colgaron en la cruz y murió al instante. Estuvo horas allí. Nosotros quizás estemos meses en la cruz. Pero esfuérzate en creer y en confiar como el salmista. He decidido confiar en Jehová sin titubear. He decidido confiar en la palabra de Dios sin titubear, sabiendo que cuando Cristo murió, yo morí. Tengo gozo abundante en mi corazón al hablar este mensaje. Gozo. Aunque sé que el mensaje de la cruz produce muchos enemigos. Produce gente salva, pero produce muchos enemigos. Y si seguimos predicando el mensaje de la cruz, más enemigos nos serán añadidos, pero más salvos, nacidos de nuevo, y más cristianos, espirituales y fructíferos tendremos en nuestras congregaciones. ¿Le das un aplauso a la palabra de Dios? A Él, a Él. ¡Aleluya! Vamos a ponernos de pie. Dile al Señor en voz alta, simplemente creo. Dile, Señor, he recibido tu mensaje. Simplemente creo. Asumo mi lugar de crucificado y asumo mi lugar de resucitado. Y no solo resucitado, sino también sentado contigo
en los lugares celestiales. Gracias, Padre, por tan grande privilegio de creer al mensaje de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí cómo estás, no te muevas, Señor y Padre. A los que escuchan esta grabación, como a los que están en este lugar, aquí en esta noche, concédeles ver y experimentar en su propia vida el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Cristo mora en vosotros, ese mismo que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivifica también vuestros cuerpos mortales, vivifica vuestro ser interior por la gloria y la potencia de esa resurrección. Señor, que experimente tu pueblo esa vida victoriosa, esa vida fructífera. Santos, mírenme bien, el Espíritu del Señor dice: el hastío por lo humano da a luz el hambre por Dios. Muchos de ustedes están llegando al punto de anhelar esa vida de su resurrección por el hastío de su propio ego o del ego del vecino. Así dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace.